Ahí está. Muy bien, ahora sí ya podemos comenzar. Antes de comenzar la presentación que hemos preparado para el día de hoy, me gustaría escuchar sus comentarios, sentipensares, les llamaba una profesora, acerca del capítulo. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les pareció complicado? ¿Les pareció sencillo? En lo personal creo que es un capítulo muy enigmático, da bastantes pautas para hablar y creo que incluso vislumbra algunos de los aspectos que vamos a ver reflejados en teorías un poco más modernas, como el modelo interconductual de comportamiento creativo de Claudio Carpio. Ya se empiezan a ver unos esbozos en lo que propone Cantor, ¿no? Evidentemente. Pero ¿a alguien le gustaría comentarnos qué opina sobre el capítulo? ¿Qué le pareció el texto? Y si nadie quiere, escogeré a alguien al azar. Entonces, quisiera escuchar, tú Raúl, ¿leíste el capítulo? Recuerden que no hay ningún tipo de sanción, ni mucho menos si no lo leyeron. En cualquier caso, pues aquí lo revisamos de cualquier manera. Hola, bueno, sí, sí lo leí, que de hecho ya iba a levantar la mano, pero es que, o sea, siento que sí le entendí el capítulo, pero al mismo tiempo como que no mucho, o como que es esos donde dices que sí le entendiste porque en realidad no les estás entendiendo mucho, pero pues sí se me hizo interesante cómo explican desde el interconductismo lo que es imaginar sobre, pues básicamente, ¿no? Que al final de cuentas todos vienen siendo conductas y además que ya había veces como que me perdí un poco porque decía diferentes tipos de imaginaciones o varios conceptos por ahí que me iba confundiendo, pero pues ahí más o menos sí, se me hizo interesante el capítulo. Sí, efectivamente es un capítulo complejo. Creo que Cantor hace un gran trabajo para juntar una fenomenología de episodios que podemos caracterizar como imaginativos y al mismo tiempo por momentos pareciera un poco que se pierde la línea de ideas respecto a los tipos que se proponen. Y justamente creo que para esta exposición fue de lo más trabajoso que me costó hilar adecuadamente, ¿no? Tú, Alana, ¿qué opinas del capítulo? Ah, sí, igual si no pueden hablar por el chat de voz, pueden ponerlo por texto, ¿va? Ok, no importa. Muy bien, ¿alguien más le gustaría dar su opinión, hacer algún comentario antes de empezar o ya le damos pie a esto? Sí, José. Hola, hola. Bueno, de entrada quiero comentar, sincerarme, yo no lo leí. Lo estaba pensando, apenas comenzando a leer hace un rato, pero bueno, yo tengo muchas expectativas con respecto a este capítulo, porque el concepto imaginar se me hace complejo. Hace rato que entré en la otra sesión, que luego ahí les tengo mis comentarios, pero bueno, eh, comentaron de pensar, ¿no? Que es interactuar con nosotros mismos. Eso me lo apunté, me gustó mucho. No sé si por ahí vaya, pero yo sí tengo muchas expectativas con respecto al capítulo y pues vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, estoy leyendo un poquito acá y aparte lo que ustedes están diciendo y pues lo que yo sé, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Y sí, nos espera todo un recorrido bastante complejo. Yo espero que sea ameno para todos, estoy seguro que va a ser así. Y bueno, me presento, ¿no? De antemano. Yo soy David.
David Freire. No, no solo pongo chistes en el chat, también de vez en cuando me toca entrarle a la chambeada. Y bueno, agradezco a todos los que están aquí, a los que no están también, pero que han servido de inspiración para llevar a cabo tanto estos cursos como esta sesión en particular. Y creo que a fin de cuentas es un sentimiento compartido entre todo grupo control en los que estamos aquí. Para la exposición del día de hoy, eh, la he dividido en 6 contenidos: características generales de la imaginación, los tipos de imaginación que se proponen, las configuraciones conductuales de la imaginación, el desarrollo de la misma, su relación con la inspiración y sentimientos es una parte también muy interesante y muy importante, y algunas conclusiones que podemos rescatar del texto. Los objetivos para esta reunión son describir las características principales de la imaginación y su relación con las respuestas de ajuste, así como clasificar los diferentes tipos de imaginación con base en sus características. Por otro lado, también nos daremos a la tarea de identificar las configuraciones conductuales que influyen o caracterizan a la imaginación y describir los procesos de desarrollo de la imaginación a lo largo del devenir conductual del individuo, dicho en palabras llanas, a lo largo de su vida. Entonces, el primer punto son algunas características generales o puntos introductorios que menciona Cantor al respecto de la imaginación. La primera definición que él nos da, y que de hecho va variando mucho a lo largo del texto, de repente pareciera utilizar ciertos criterios o algunos otros para la caracterización de estos episodios, pero como punto de partida, Cantor nos dice que la imaginación consta de formas de comportamiento novedosas y espontáneas que modifican o crean objetos de estímulo. Asimismo, las conductas creativas operan en en la concreción de otras conductas de ajuste. Es decir, Cantor comienza mencionándonos que no todos los eventos psicológicos son de ajuste directamente, sino que hay situaciones de mayor ambigüedad en los que el individuo tiene que comportarse de manera novedosa para poder ajustarse a dicha situación. Cantor usa la palabra espontánea, eh, aunque después hace algunas precisiones respecto de la espontaneidad de la conducta, de la interconducta de imaginar, ¿no? En ciertos tipos de episodios, no en todos, claro. Pongo esta imagen, justo es un ejemplo, ya en el texto Cantor nos va dando muchísimos ejemplos de lo que es la imaginación. Y pone, por ejemplo, el caso de aquellas personas que, jóvenes, adolescentes, que llegan a mentir o así, como para quedar bien con sus padres, con la familia, la escuela y demás, que puede ser buenas formas de interconducta de imaginación con tal de ajustarse a ciertas situaciones. Ay, sí, José Juan. Sí, bueno, no sé si seguramente, ¿no? Vas a explicar un poquito más a detenimiento esta definición, porque como que está un poquito, ay, como que no la acabo de entender. La imaginación consta de formas de comportamiento. Bueno, hasta ahí está bien. Novedosas y espontáneas. No sé si lo vas a aclarar un poquito más adelante, lo aclara, lo mismo lo aclara, que modifican o crean objetos de estímulo. No sé si esta parte la puedas tú como que poner en otras palabras para que me quede a mí como más claro. ¿Qué es eso de formas de comportamiento novedosas? O sea, novedosas en cuanto a diferentes, espontáneas, o sea, surgen en cualquier momento o obviamente surgen a partir, o no hay nada espontáneo en la conducta. Yo hubiera pensado eso, ¿no? Que no hay nada espontáneo en cualquier tipo de conducta. Pero no sé aquí cómo se podría traslapar a otras palabras, o trasladar a otras palabras esta primera definición. Sí, Cantor, bueno, a lo largo de la exposición iremos aclarando un poco justamente al respecto de formas novedosas y también de su espontaneidad. A lo que se refiere Cantor con formas novedosas de comportamiento, son aquellas formas en determinadas situaciones que no se han presentado en ningún momento anterior. Ahorita que mencionemos sobre los tipos de imaginación,
Eh, Entre ellas podríamos hablar de la imaginación inventiva, que tiene que ver con la creación de inventos relacionados a determinadas prácticas de las que participa el individuo, y es novedoso en tanto no existía antes o no se había hecho antes. Eh, En este sentido, Cantor nos dice que en determinadas circunstancias y siempre en relación a la historia y a la biografía interconductual del individuo, este puede comportarse de formas nuevas o diferentes en determinadas circunstancias, pero no son respuestas que vengan de la nada o que simplemente aparezcan así porque sí, sino que requiere de un conjunto de factores previamente establecidos que también iré mencionando en un momento. Y al decir que operan en la concreción de otras conductas de ajuste, ya como mencionaba un poquito, sirven para, dicho en palabras llanas, la adaptación del individuo a las prácticas de las que participa. Cuando mencionamos que la imaginación está al servicio de otros ajustes psicológicos, Cantor nos propone diferentes ejemplos. Por un lado está el sueño, aquellas que ya lo habíamos estado comentando en algunas sesiones anteriores. Para Cantor son situaciones imaginarias en las que se construyen objetos de estímulo para sustituir condiciones irreemplazables. En otros casos está, bueno, esta parte del sueño también Cantor menciona que hay personas que a través de sus sueños llegan a resolver problemas o resolver situaciones que creen imposibles de cambiar o que le están aquejando día a día. Por otro lado están los juegos. El juego ha sido particularmente en estos años, hay una gran tendencia como para terapificar muchas cosas y se dice que el juego puede servir como actividades relajantes o como preparaciones de conductas futuras. Pensemos, no sé, por ejemplo, en sopas de letras, en juegos como los de las tripas de gato y demás, son cierto tipo de imaginación que ya iremos viendo en un momento. Por otro lado, la imaginación también actúa al servicio de la creación científica, por medio de efectuar actividades creativas en la resolución de problemas o creación de hipótesis. Esto también lo iremos viendo en unos momentitos más. El segundo punto que quiero tocar para esta exposición son los tipos de imaginación. Cantor menciona que el criterio para la división de estos tipos es la cantidad de manipulación involucrada que nos da como resultado imaginación combinativa, imaginación generativa, imaginación inventiva e imaginación creativa. Al respecto de estos cuatro puntos, Cantor, Cantor nos dice que usualmente pensamos en la imaginación como la creación de artes, la creación de pinturas, por ejemplo. Sin embargo, muchas actividades de nuestra vida cotidiana son episodios de imaginación. Y justamente quiero aquí hacer la puntualización de que la imaginación creativa, eh, a pesar de que se divide como un tipo, más adelante Cantor nos menciona que en realidad todos los tipos de imaginación son creativas. Sin embargo, algunos difieren, perdón, de los criterios establecidos dentro de dicha situación y sobre la espontaneidad de la conducta. Sé que eso de la conducta espontánea suena un poquito raro, pero ya lo iremos vislumbrando también. Entonces, como punto de partida, Cantor nos propone estos cuatro tipos de imaginación eh, y empezando para iniciar, más bien, Eh, Cantor nos dice que la imaginación combinativa es la más básica de las formas de imaginación y consta de la reorganización de elementos existentes de manera novedosa. Cantor pone el ejemplo de un niño que juega con bloques. Él les da formas, les da estructuras y sentido a dichos bloques que a pesar de que para uno
sean, no tenga mucho sentido la manera en la que los está organizando y demás. Para el niño sí va a ser una creación de nuevos elementos por medio de materia ya existente. Eh, Esto me hizo pensar, ¿no? En videojuegos que parecieran ser combinativos, como el caso de Minecraft, ¿no? Son virtuales, no hay elementos físicos realmente que se combinen, pero yo me acordaba en particular de un minijuego que trata de, por medio de cubos que tú tienes, crees ciertas figuras, eh, no sé, te piden que hagas una ballena, un perro, algo, por ejemplo, ¿no? Reconfigurando la estructura de ciertos cubos dentro del juego. Lástima que creo que no está Jared todavía por aquí. Yo sé que Jared en algún momento dijo que le gustaba jugar Minecraft. Yo me preguntaba si entonces ese juego podría constar de un episodio de imaginación combinativa. ¿El ajedrez sería combinativo? Esa es una buena pregunta. Sí, Eric. Tengo una duda, pero mejor me espero cuando se explique el punto de imaginación generativa. Ok, va que va. Y aprovechando que tienes el micrófono, Eric, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el ajedrez podría ser un tipo de imaginación combinativa? En ese caso en particular, yo creo que sí, porque está manipulando objetos físicos para construir algo nuevo y pues en esa manipulación es novedoso y es, no sé si espontáneo, pero sí novedoso porque de todas las posibilidades que hay, es muy difícil que se repita alguna en algún caso. Yo pensaría que igualmente que el ajedrez entraría como un caso de imaginación combinativa, en tanto que eh, se cuenta ya con la materia que se utiliza, responde ante el conocimiento, aprendizajes y toda la historia que ha desarrollado el individuo al respecto de las piezas, en el sentido tal en que éste puede crear ciertas posiciones o ciertas jugadas que funcionalmente para este individuo tienen cierto sentido que le acerca a hacer un jaque mate, a cazar cierta pieza, a coronar algún peón y demás. Yo pensaría que sí sería igual un caso de imaginación combinativa. Si alguien piensa lo contrario o quiere opinar algo diferente, también está en todo el derecho y estaría súper. Pregunta Ania, ¿podrían ser las piezas de Legos para poder formar alguna figura, no? Efectivamente, las piezas de Lego también son un excelente ejemplo de imaginación combinativa, dado que otra vez se cumplen con las características de tener la materia existente y que el episodio conste de la reorganización de dichos elementos en formas que pueden ser más o menos novedosas, ¿no? Hay quien hace figuras increíbles con muchísimas piezas y algunos otros, pues nos cuesta muchísimo hacer hasta a una personita, ¿no? Un segundo tipo de imaginación que propone Cantor es la imaginación generativa. En este caso, se refiere a episodios carentes de actividades públicas o manipulativas. Es como el otro extremo de la imaginación combinativa. Ahora la actividad es completamente implícita, aunque se puede asociar a respuestas públicas. Pone, por ejemplo, el caso de un matemático creando un modelo para analizar, no lo sé, la rotación de una estrella en lo cual, aunque es una actividad implícita, se asocia a respuestas públicas como escribir conclusiones o escribir ciertos cálculos matemáticos. Cantor lo dice muy claro. Un ejemplo de esto es la creación de teorías o modelos científicos. Alguien que yo veo como un excelente referente de este tipo de imaginación es Oppenheimer. Si no han visto la película, se las recomiendo mucho, es muy interesante, te da un planteamiento de cómo eran las prácticas y las circunstancias sociales en aquella época, qué se pensaba, y se enfatiza mucho en que Oppenheimer
no era alguien que tuviera una excelente capacidad manejando matraces o conectando cables o manipulando objetos, sino que él era un gran pensador, dicho a grosso modo, ¿no? Él se encargaba de dirigir módulos teóricos para la creación de la bomba atómica. Él no puso realmente nunca ni una mano en la creación de la misma, pero la desarrolló justamente a través de imaginación generativa, ¿no? Creando modelos, desarrollando la teoría y tomando como base también las teorías y lo propuesto por Einstein para llegar a dichos logros, ¿no? En este caso, por el momento, de hecho lo mencionábamos hace rato, pasamos por alto si fue bueno, malo, demás. Eh, sí, el mismo Cantor podría ser un ejemplo de imaginación generativa. La mayor parte de su obra es una metateoría. De acuerdo a Carpio, algunos textos que él hace son directamente o más acercados a una teoría formal, como es el de psicolingüística, me parece. Y sí, él cuenta como un caso de imaginación generativa, dado que nunca trabajó realmente, o no hasta donde yo tengo entendido, en laboratorios, como veremos más adelante en algunos otros casos. Sí, Eric. Ahora sí la duda que, como se menciona en el texto, tanto los modelos científicos, las teorías científicas construidas también a partir de un lenguaje matemático y el lenguaje en sí mismo, los juegos de palabra que mencionaban como imaginación generativa, creo que si tomamos en cuenta eso, podemos tomar como imaginación generativa también algunos actos de creación a través de medios digitales. En este caso, el ejemplo pasado que decía la pregunta de si jugar Minecraft era imaginación combinativa. Yo creo que entraría más en imaginación generativa, puesto que al inicio es es una interconducta implícita y se asocia a la respuesta pública de lo que se observa digitalmente, y al no ser algo físico totalmente, podría entrar en esta misma clasificación como el lenguaje matemático o el verbal. Ok, este que tocas es un punto interesante, ¿no? Eh, Creo que, dicho en otras palabras, podría verse como el juego Minecraft, un caso de sustitución, digamos, de objetos de estímulo. Por lo tanto, se correspondería con un caso de interconducta implícita. Yo quisiera ver si alguien más opina algo diferente, tiene alguna objeción o algún punto de vista que pudiera agregar a este apartado. Parece que no. Sí, Raúl. Bueno, entonces con eso, bueno, no, entre una duda y comentario es que entonces, por así decirlo, cuando imaginemos, ahora sí que cualquier cosa, mientras no lo llevemos a cabo y se quede en algo, en una conducta implícita, quedaría como como imaginación generativa. Por ejemplo, hablando, ¿no? De que de organizar o del otro concepto que ya vimos ahorita de imaginación. No sé, por ejemplo, si nada más estoy pensando, imaginando cómo acomodar algo, pero nunca lo realizo nada más se queda en conducta implícita, quedaría así como imaginación generativa, porque nunca se llevó a cabo, nunca se manipuló los objetos físicos, por así decirlo. Yo lo pensaría quizás como un caso de circunstancia que, si bien fue implícita, no entraría como tal en el caso de la imaginación generativa ni en el caso de la imaginación combinativa. Eh, Pongamos el ejemplo de que yo pienso en cómo armar una figura de Legos, pero yo me preguntaría si realmente tenemos las capacidades para implícitamente llegar a completar la figura únicamente a través de sustituciones. Eh, en dicho caso de que lo logremos y escribamos quizás un manual de cómo armar la figura, podría entrar en el caso de un caso de imaginación generativa. Usualmente lo que se hace es, por ejemplo, decir,
No, se podría hacer de X, Y, Z y llegar y armarlo. A fin de cuentas, la misma manipulación de objetos es la que momento a momento nos va dando las pautas sobre cómo acomodarlos. Yo pensaría que sería como, no un punto medio como tal, sin embargo, se tendrían que especificar bien las características del episodio para poder ubicarlo entre una u otra. Dice Leo, yo considero que construir una casa en Minecraft está en un intermedio de imaginación combinativa y generativa. Podría ser, justamente la siguiente diapositiva va de eso, en la cual nos planteamos un punto medio entre la imaginación generativa y combinativa. En este caso, las creaciones verbales se transcriben y se hacen disponibles para cualquiera en forma de productos imaginativos definidos en la forma de material escrito o impreso. Nos dice que diferentes autores de novelas justamente se encuentran en este punto medio. Yo les comparto algunos textos que me parecen muy interesantes y me parecen buenos ejemplos de lo que se trata de plasmar. Pedro Páramo de Juan Rulfo es un clásico. El psicoanalista de John Katzenbach es un libro muy interesante. Lo recomiendo, pero en lo personal solo es el libro del autor, porque si empiezan a leer muchos, verán que todos terminan de formas muy sospechosamente similares y como que se le pierde el gusto a la escritura. Matar a un ruiseñor de Harper Lee también es un clásico. En lo personal me gustó mucho. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, otro muy buen libro. Ese de hecho es hasta una recomendación de Héctor Silva, un muy buen profesor. Eragon de Christopher Paolini, yo creo que es una forma excelente de cómo representar un mundo de fantasía. Este es toda una saga, cada uno. Entonces se los recomiendo mucho. Igual si alguien tiene algún libro que le guste recomendar de literatura universal en general, pónganlo en el chat, siempre es bienvenido. Bien dice Héctor Silva que si queremos comprender la complejidad del comportamiento humano, es importante que no solo nos centremos en leer literatura conductual y cosas interconductuosas, sino que nos pongamos a leer de los grandes autores. El siguiente tipo de imaginación que nos propone Cantor es la imaginación inventiva. Estas son situaciones en las que la imaginación se condiciona por necesidades en circunstancias de ajuste. La originalidad de la creación se va a limitar al cumplimiento de criterios en dichas situaciones. Eh, Crimen y Castigo, El Cúbole, hito en en la literatura, ¿eh? Yo creo debieron darles un premio por ese libro. Ensayo sobre la ceguera, muy recomendado. Está muy bueno, ¿eh? Yo ya lo leí, más o menos, y está muy padre. Y bueno, adjunto esta foto, eh, solo para conocedores dirán, en la que hay dos personas, una en particular que entra excelentemente en el caso de la imaginación inventiva. Me parece que aquí no hay muchas personas que hayan participado en el grupo de lectura anterior, y me gustaría preguntarles a quienes están, justamente quiénes son estas dos personas. Ya José nos hizo el spoiler, él no cuenta porque él sí estuvo en ese grupo de lectura, pero justamente es Skinner de joven junto con Fred Keller, un psicólogo muy interesado y consternado justamente por las circunstancias en las que se desarrollaba la psicología. Él tiene un libro llamado La definición de psicología, muy interesante, lo recomiendo a todos, pero en particular en este caso me quiero centrar en Skinner. Como ustedes sabrán, el desarrollo, hasta donde tengo entendido, de las cajas de condicionamiento clásico están prácticamente en su totalidad bajo el nombre de Skinner. No por nada son cajas de Skinner. En el texto, Cantor hace toda una revisión sobre distintas creaciones e invenciones mecánicas. Él menciona mucho el nombre de Edison para creador de muchos sistemas también mecánicos, pero en este caso
las creaciones y la imaginación se orienta de acuerdo a las necesidades dentro de las circunstancias en las que se interactúa. Skinner, cuando comienza a hablar y a preguntarse acerca de cómo podemos investigar y analizar la conducta como un objeto de estudio de la disciplina psicológica, guiado por esa circunstancia y por la necesidad ya establecida de resolver esto, es que propone el aparato de las famosas cajas de Skinner, a través de las cuales puede poner en marcha diversos programas de reforzamiento y demás, ¿no? En este caso, la originalidad del aparato se limita al cumplimiento de los criterios en dichas situaciones. Eh, También nos mencionaba un ejemplo en el que también hay invenciones que al no parecer útiles en ese momento, pues solo son descartadas, pero después pueden ser retomadas. Me parece que pone el ejemplo de los orígenes de lo que actualmente es la comunicación por ondas de radio. Si no mal recuerdo, cita de nuevo a Edison, habla de él y dice que en un primer momento descubrió más o menos cómo llevar a cabo o cómo desarrollar estos instrumentos, pero al estos no ser de utilidad en la época en la que él se encontraba, los descartó y los mandó a volar, y más tarde sus descubrimientos fueron retomados, desarrollados para dar grandes avances hacia la comunicación y las telecomunicaciones de la época. Y en último lugar, de los tipos de imaginación, está la que en lo personal es mi favorita, la cual es la imaginación creativa y su relación con la originalidad. Al respecto de la imaginación creativa, como ya les mencionaba hace un momento, toda conducta imaginativa es creativa, pero difieren en la espontaneidad y en la manipulación de objetos de estímulo. Eh, Dice Hussam, ¿dirías que la diferencia entre la imaginación combinativa y la generativa es su convencionalidad? Eh, no, no creo que sea la convencionalidad, en tanto entendamos a una convención como los acuerdos entre personas de un círculo social que comparten alguna práctica social. Yo pensaría que la diferencia entre la imaginación combinativa y la generativa es más bien su carácter implícito o no implícito dentro de la interacción, dado que el mismo Cantor pone como criterio de diferenciación la manipulación de los objetos. Convencionalmente, nosotros podemos imaginar una teoría sobre cómo armar una casa. Pensemos en lo que hacen los ingenieros, por ejemplo. Eh, no, no son los ingenieros, son los arquitectos. Ellos crean maquetas, diseñan proyectos en los cuales pues viene justamente cómo armar casas, ¿no? Manipulan trozos de cartón y demás. Y por otro lado, podemos pensar más bien en matemáticos, en físicos, en químicos, quienes nos van a dotar de modelos, de teorías que pueden ser utilizadas eh, por los arquitectos para la creación de dichas casas, ¿no? Sé que el ejemplo está un poco tosco, dado que las circunstancias y las propiedades funcionales de cada uno de los casos son diferentes, pero creo que intenta poner en manifiesto que lo que yo pensaría que los diferencia es la manipulación y la implicitud, digámosle así, de la interconducta. Esto nos trae justamente a esta parte de la originalidad y de la creatividad. Al referirse Cantor con esto, viene directamente a las obras de arte, dígase música y pintura. En este caso, pareciera que la imaginación creativa se desliga o se desvincula de circunstancias conductuales prácticas. Ahora es el individuo quien impone nuevos criterios de ajuste con base en la configuración e historia conductual. Cantor nos pone un ejemplo de Debussy, quien
eh, es un gran pianista, si no mal recuerdo, un gran músico, y él no cumple con los criterios musicales de la época, sino que él más bien eh, dice entender lo que hace y entiende las sinfonías, digo, y entiende las estructuras musicales ya establecidas, aunque otros pues le digan que lo que hace no tiene sentido. Para él sí tiene sentido en tanto que es él quien propone y genera los nuevos criterios dentro de la interacción con, con su creación. Respecto a la espontaneidad, todavía lo sigo guardando un poco para un punto en el que hablaré también particularmente de este aspecto, ¿no? Eh, ¿Hay alguna duda o algún otro comentario que quieran hacer acerca de los tipos de imaginación que se proponen? Si no, yo quisiera justamente regresarle a Husam la pregunta que me hace entre cuál es la diferencia entre imaginación combinativa y generativa, dado que en lo personal tampoco me queda 100% claro ese aspecto. ¿Tú qué opinas, Husam? Ah, caray. Mira, nada más. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, es justo la misma pregunta sobre cuál es la diferencia entre la imaginación combinativa y la generativa. La combinativa y la generativa. Ok, bueno, primero que nada, ay, ¿sí me escuchan? Es que como que se me cerró. Sí, perfectamente. Ah, excelente. Primero que nada, feliz cumpleaños, muchacho. Ay, Eh, muchas gracias. en segundo lugar, creo que es definitivamente una situación bien interesante la que nos pone Cantor aquí, porque más que definiciones nos pone meros ejemplos, ¿no? Yo lo que identifico, digámoslo de esta manera, respecto a lo que implica la imaginación combinativa y generativa, está, ¿cómo decirlo de una manera digerible o, o simple? Diría que la imaginación combinativa, en principio, como se menciona, implica una manipulación, ¿no? De los objetos físicos. Y en este sentido, yo entiendo que a lo que se refiere es que la combinativa es a partir del objeto de estímulo físico con el que estás interactuando, es básicamente hacer, es que es muy relacionado a otros términos incluso que ya hemos utilizado, ¿no? Pero es básicamente interactuar con esos objetos de manera diferencial, ¿no? De maneras variadas, pero que son espontáneas, en el sentido de que en tu historia interconductual, nunca lo habías hecho. Por ejemplo, a mí se me ocurre que el imaginar combinativo en este caso, retomando el ejemplo del niño que juega con bloques, pues el niño al final lo que hace es manipular esos bloques y puede encimarlos de muchas maneras. Pero justamente ese acto de empezar a lo mejor haciendo nada más una pila de bloques, sin más, y de repente empezar a generar formas con esos bloques, manipularlos para darles forma de algún animal o hacer un castillo con esos bloques, todo eso. Eso es a lo que se refiere con imaginación combinativa. Estás realizando combinaciones diferentes y novedosas con ese estímulo. Y por eso resalta tanto el apartado de la manipulación Cantor, porque incluso lo dice, ¿no? La mejor forma de ver la imaginación combinativa es tal cual viendo el producto que se genera a partir de él. Y en el sentido de
combinación generativa, yo te hacía esa pregunta porque tal cual, ¿no? Una de las cosas que menciona Cantor respecto a ella es el carácter lingüístico, ¿no? Y cómo incluso lo que está diciendo es que no estás manipulando cosas físicas, sino que lo que estás manipulando es el lenguaje, es lo convencional. Puede ser incluso ya en apartados quizás más técnicos y científicos, pero al final predomina lo lingüístico. Y que lo que se puede hacer con esa generación del contenido lingüístico a la hora de imaginar es lo puedes representar por otros medios para que pase de ser solo una conducta implícita a una conducta, digámoslo así, efectiva. Y la manera en la que lo representas tal cual, la transcripción de esa imaginación a un libro o a un texto, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque estaríamos diciendo que incluso así ni siquiera estás manipulando algo. No estás manipulando lo que estás imaginando, solamente lo estás transcribiendo, lo estás traspasando o representando de otra manera, pero no hay como tal una manipulación. Por eso es que yo te hacía esa pregunta, porque pareciera ser realmente que la manipulación generativa depende principalmente de lo lingüístico. Pero eso es lo que yo diría, no sé si alguno opine contrario. Perfecto, yo coincido y también coincido en la parte de que este texto, más que dar definiciones, nos comparte toda una serie de ejemplos, algunos más complejos que otros, sobre circunstancias en las que podemos ir clasificando la imaginación. Al final eh, a- queda para nosotros, ¿no? El ir delimitando exactamente las características de cada episodio. Por aquí menciona Alana algo muy importante, que en el gremio artístico algunos artistas no consideran que los músicos sean artistas, porque ellos no crean y solo repiten notas ya existentes. Yo creo eh, Yo creo que hay que funarlos. que hay que funarlos, sí, no, totalmente. No, creo que esto es una ilusión falsa que se puede dar cuando a ti te dicen, hay 7 notas principales, dos que tres, dos que tres semitonos, son 13 notas, me parece en total, las que hay en la música, que solamente se repiten en distintas escalas. Tú puedes decir, bueno, entonces no es como que haya mucha tela de donde cortar para crear innovaciones, pero la música no consta solamente de acomodar notas de una u otra forma en X y Y. Para empezar, depende de qué tipo de música, ¿no? ¿Qué instrumentos? Si hay letra, si no hay letra. La creación de música no es solamente la composición eh, de las escalas y demás, ¿no? Sino que conlleva otro montón de conductas de ajuste diferentes en las cuales se pueden ir dando diferentes episodios de imaginación. Este, yo me acuerdo, por ejemplo, los Beatles que grababan para obtener ciertos sonidos, muchísimas veces una toma repetida en una misma cinta hasta ir dejando que los instrumentos hicieran ciertos sonidos particulares. Y de hecho, esta parte acerca de la teoría musical la retoma Cantor, y lo veremos ahorita en el siguiente apartado también, el cual es las configuraciones conductuales de la imaginación. Y justamente como punto de partida en este apartado, Cantor nos dice que algunos eventos imaginativos resultan de la abstracción de características visibles del entorno para su posterior exageración o simplificación, o simplemente modificación. Por lo tanto, nuevamente resaltamos que la imaginación se vincula con la historia interconductual del individuo. El ejemplo que nos pone Cantor en ese apartado del capítulo es el caso de varios escritores de quienes se ha rastreado que muchos de sus personajes
se inspiran de una u otra forma en personas existentes. No es que los personajes vengan de la nada o se le aparezcan, de repente le llegaron las musas y le dijeron cómo escribirlo, sino que suelen muy frecuentemente, si no es que siempre, corresponder con otros personajes o incluso, creo yo, con simbolizaciones o aspectos de la vida cotidiana de la persona sin que sean necesariamente otras personas. Este es un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Pensemos en las cuatro estaciones de Vivaldi, en particular en invierno. Si no las han escuchado, escúchenlas, es una obra muy, muy, muy bonita, en el cual Vivaldi, a través de su música, abstrae y representa características particulares de la estación y de la época en la que vivió. Es decir, tomó ciertos aspectos y eventos particulares que él vivía para evocarlos en la música. Por un lado, hay pasajes rápidos que evocan el frío, melodías que tratan de capturar la calma del invierno, pichicatos que imitan el crujir del hielo, de el pisar de las personas en aquella época. Justamente yo pensaría que este es un buen ejemplo de cómo se abstraen características de la vida cotidiana del inventor, en este caso del músico, para transformarlas en objetos creativos. Se toca muy brevemente también acerca de la imaginación verbal. Cantor nos dice que en muchas situaciones la imaginación se da por medio del lenguaje, independientemente de cuál sea, y si es numérico y demás, ¿no? Nos pone, por ejemplo, ¿cómo podemos pensar nosotros en las 1.000.500.309.000 millones de estrellas que hay en el cielo? No es algo que sin el lenguaje lo podamos imaginar, ¿no? Sin una característica numérica. Y de hecho te pone el ejemplo del uso de potencias, ¿no? Como 10 a la decimosexta potencia, a manera de representar aquellas cantidades que son demasiado grandes como para poderlas imaginar sin un lenguaje. Al mismo tiempo, cuando pensamos en el tiempo, ¿no? Como pensamos en algo que pasó hace 500.000 millones de años, no podemos hacerlo si no es por medio del lenguaje. Eh, Cantor también nos menciona a la imaginación como un equipo de personalidad y nos va dando diferentes aspectos de la personalidad de la persona que, que participan dentro de los episodios de imaginación. Aprovecho aquí para hacer el pequeño infomercial que durante este semestre, semanalmente, también nos estamos planteando hacer un seminario o un cursillo, grupo de lectura o como quieran llamarle, sobre personalidad y desarrollo psicológico desde el interconductismo, ahí para que estén al tanto. Dice Husam, entonces, sin lenguaje podríamos llevar a cabo todas interconductas imaginativas o solo algunas, y cuáles consideras que serían. O sea, esa es una gran pregunta, pero aprovechando que ya volvió Jared, le paso la bolita y que él nos responda qué opina de la pregunta de Husam. Te dejo el micrófono, Jared. Pues realmente pensemos en las actividades lingüísticas más que el lenguaje exclusivamente, como siempre prácticas referenciales, que es la visión que si bien no desarrolla Cantor hasta después de esta obra, tenía en general del lenguaje. Y esta referencialidad se puede dar en dos términos, tal cual el referenciar algo o en símbolos específicos que describen ocurrencias.
En el momento en el que referenciamos algo, señalamos prácticas que se dan y bajo las cuales nosotros actuamos de cierta forma y queremos que otros actúen de una o de otra forma. Esto pasa de que en la educación en general, e incluso en contextos terapéuticos, como veíamos hace rato acerca de de las operantes verbales. Pero no distanciándome de lo que estamos hablando, mm, creo que tendrían sentido a la luz de o sea, que hubiera imaginaciones específicas que requerían el lenguaje, tendría que detallar formas en las que referenciamos a nosotros mismos partes específicas de la historia interconductual. Incluso, pues hay ocasiones en las que podríamos llegar a imaginar que en principio no tienen lenguaje específico. Eh, un monstruo, como los que salen en El Señor de los Anillos, eh, habría unos que pues sí podríamos referenciar, incluso relacionar con distintas mitologías, pero seguro hay uno que es invención propia. Entonces, tal vez, y esto lo digo muy al aire, tal vez aquellas que no requerirían lenguaje o que no podrían ser delimitadas por el lenguaje, dado que tiene que ser en cosas pasadas, y estamos en ese tipo de imaginación inventando, diría, son todas estas que generan un cambio distinto al que ya había en la historia interconductual, por ejemplo, la generativa. Tal vez podría decir eso, pero no podría decir de que cuáles sí, cuáles no, porque eh, en algún momento algo de lo que podemos imaginar podría prescindir del lenguaje y basarse más en contingencias específicas, las cuales han sido simbolizadas. Eh, pero eso lo veremos en la sesión de Husam, entonces tampoco me gustaría meterme mucho en cosas lingüísticas. Excelente, muchas gracias, Jared. Retomaremos esta pregunta para la siguiente sesión de Husam y nos lo continuaremos preguntando porque justamente es un eje y creo que es una pregunta clásica dentro del análisis conductual. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es aquello que diferencia al humano, al individuo humano con los animales? Pareciera ser que como punto más fuerte es el lenguaje, ¿no? Y algunos aventurados dirían que no podría haber ningún tipo de imaginación carente de lenguaje. Yo no lo tendría claro. El logos, sí, requeriría un mayor trabajo de análisis que el que pude hacer para la sesión de hoy, pero procuraré traerles una respuesta también para la siguiente sesión. Por lo mientras nos quedamos con lo que nos mencionaba Jared. Y retomando el tema, Cantor nos dice que la personalidad a modo de equipo que sustenta la imaginación son eh, seis categorías principales. El conocimiento, el cual refiere a procesos de aprendizajes en técnicas, maquinarias, estructuras musicales, etcétera. Justamente hay músicos que dicen, eh, es que yo no sé, no me gusta seguir las reglas de la música, o pues sí, mandan a volar toda la regla de la estructura musical, y más bien ellos lo hacen o solamente pueden hacerlo conociendo las estructuras musicales, a fin de cuentas, ¿no? No puedes hacer lo contrario exactamente a algo que desconoces. La inteligencia como agilidad y efectividad, me imagino en la resolución de problemas, cosas por el estilo. No lo contextualiza mucho Cantor ni se enfoca mucho en esto. La expresividad, dice Cantor que se cuenta lo que se crea sin restricciones, así como lo dicta tu estado de ánimo. El coraje,
y como forma de cuestionamiento de los cánones establecidos y como parteaguas para establecer nuevos criterios interactivos. La persistencia, que tiene que ver con intentar algo una y otra vez hasta cumplir con los criterios que se están imponiendo. Y la estrella de la personalidad, que lo pongo así porque ya lo hablaba una vez con Jared sobre lo curioso que me pareció este párrafo. El entusiasmo. La acción creativa no solo debe ser un desempeño libre y sin obstáculos, sino que debe estar cargada con el galvanismo del entusiasmo e incluso con frenesí. La imaginación galopa, mientras que la razón avanza un paso a la vez. Creo que es una gran generalización. Yo no estaría seguro de que el entusiasmo sea parte de las primordial para la imaginación. Posiblemente sí. Eh, Tendríamos que pensar también en ejemplos de alguien que no esté entusiasmado, entendiendo el término como... sí, Jared. A mí me gustó la metáfora que utilizaste, amigo. eh, la parte de la cancha y del equipo. Al respecto de la noción de equipo, se han hecho muchas aseveraciones y en eso sí estaría de acuerdo con que estilos interactivos es una mejor forma de la personalidad que de equipo interconductual como lo concebía Cantor, pero hay algo importante que mencionar acerca de cómo podemos visualizar el equipo. Más que pensar en un equipo dentro de una cancha, podemos pensar en un equipo de equipamiento. Me gustaría referenciar una metáfora distinta al respecto de un soldado que utiliza distintos aditamentos, eh, incluso ha desarrollado circunstancias muy específicas en las cuales estos se pueden configurar. Entonces, ¿cómo se ven cada uno distintas formas de interactuar con, bueno, en circunstancias distintas y ahí habría que precisar cuáles, las que quisiéramos investigar o las que son importantes? Eh, pero sí, justo que en lugar de verlo como un equipo dentro de una cancha, lo veamos como equipamiento. Eh, Julio Varela hace mejores precisiones al respecto de la noción de equipo en otro libro que está en la página de Interconductual, que si hacen su sesión, su cuenta, les deja descargar 3 libros de Cantor que están recién traducidos. Y ahí habla un poco sobre la noción de equipo, que tiene que ver mucho con la cultura también. Pero ya, era todo. Sí, ahora le toca a José. Sí, ya no aquí de vuelta. Sobre esto del equipo, bueno, sí, estoy de acuerdo con Jared, que es más bien como el bagaje, ¿no? Como que el equipamiento, las herramientas que uno tiene, ¿no? Bueno, que un organismo, en este caso, pues una persona podría tener. Pero mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Hay algún, bueno, no sé si Cantor lo menciona, estos son, pues, parte de, como decía Jared, del equipo, pero ¿habría algo de un mínimo? Si no se tiene esto, entonces no hay imaginación. O si nada más tiene, por ejemplo, expresividad o conocimiento y no lo demás, no hay imaginación. O es como que en menor grado, pero todos tenemos esto, ¿no? Todos los organismos tenemos estos, o al menos los animales humanos tenemos esto. Sí, al respecto del equipo, este, lo que las categorías que expresa Cantor aquí, creo que cualitativamente no son iguales. Eh, a fin de cuentas, ay, denme un segundo, ahorita vengo, no me tardo nada, solo voy a abrirle a mi gato. Ya, gracias.
Pensaría yo, eh, se asemeja mucho con lo que ha planteado Emilio Rives acerca de estilos interactivos, los cuales se desarrollan a partir de los primeros contactos de la infancia y las cuales son visibles en episodios en los que no hay criterios impuestos. Eh, y cada uno de los apartados del equipo de la personalidad, si se dan cuenta, refieren a todo el desarrollo interconductual de la persona. Vinculado a tu pregunta, José, por ejemplo, el conocimiento. Yo pensaría que no podría haber un inventor creativo si no conoce de física y de ingeniería. Eh, sí, Jared. Hay otros que inventan cada cuento que también les va bien, pero no es cierto, amigo. Justo pensaba también, y creo que va muy relacionado con lo que dice David, que podemos decir que se desarrollan estas distintas características del equipamiento conductual, interconductual, de la personalidad, eh, en un escenario específico. Por ejemplo, y me gustaría preguntarte, José Juan, recuerdo que tú tienes otra carrera. ¿De qué esto? Te escuché un poquito entrecortado, Jared. ¿Me preguntabas sobre mi carrera, o sea, sobre qué estudié, o eso fue el último que escuché, pero se escuchaba cortado, ¿no? Si puedes repetirlo o se me fue algo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Era al respecto de, ¿cuál es tu otra carrera? Ah, ok, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM. La ¿Cuál? terminé y después me estudié una maestría que no terminé y después ya caí en psicología. Vale, a lo largo de la carrera desarrollaste habilidades específicas para áreas que se ven en ciencias de la comunicación. Hay desde, bueno, hasta donde tengo entendido, producción, directamente hacer reportajes, checar la parte electrónica de todo. ¿A ti cuál te gustó más de las distintas áreas? Híjole, pues es que es como muy, ahora sí que es como, decíamos, un organismo completo, ¿no? Porque me gustan todas, ¿no? O sea, área de imagen, me gusta mucho la imagen, fotografía, video, me gusta mucho lo que es la expresión verbal, me gusta mucho lo que es escritura, análisis de contenido, etcétera. O sea, como que son varias áreas. Obviamente, y no sé si por ahí va el asunto, unas más que otras, ¿no? Pero al final de cuentas todo va, ¿no? Ahí. Vale, ¿hubo una práctica que hicieras, algún trabajo que desempeñaras? Sí, o sea, trabajo del área como tal, ¿o cómo? Sí, 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 ¿tuviste un trabajo relacionado con tu carrera? Ah, sí, 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 por supuesto. Y en esas que señalé precisamente, ¿no? O sea, en comunicación sí llegué a escribir en algunas revistas, fotografía, video también, más fotografía. Sí, la respuesta es sí. Vale, muchas gracias. Quedémonos con lo de escribir en las revistas, creo que nos va a servir. Tú al respecto de escribir acerca de algo en una revista, pues tenías conocimientos, o sea, procesos de aprendizaje en técnicas, maquinaria, estructuras musicales, etcétera, en escritura, en específico, escritura periodística, podríamos llamarle así. Sí, correcto. Eh, una vez que este conocimiento lo empleabas con agilidad y efectividad, eh, podías desarrollar inteligencia. Y esto, en algún momento, empezó a realizar eh, cambios específicos a cómo reaccionabas ante escribir una nota. Incluso pudo haber alguna nota que ante no tener tan claro lo que estabas escribiendo, seguramente, espero que no tan seguido, te hayas sentido molesto. Así es, sí, 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 correcto. Si no lo inventaba, no, no es Eh, cierto. Pero sí, sí es correcto. Obviamente cuando tienes falta de información, no tienes elementos, pues sí te frustra, ¿no? No poder escribir.
Y claro, le te mueves, ¿no? Justo en la Para investigar, línea para profundizar, contraria, etcétera. ajá, sí, justo. Y en el otro extremo podríamos encontrar esta expresividad en donde con todos los contenidos revisados y con la información necesaria, tal cual como incluso podrías decir como sientes la nota, eh, la vas escribiendo. Incluso esto, digo, yo no, yo llevé eh, traducción a textos literarios en el CCH y justo mencionaban que hay partes en las que, dada cierta emoción, incluso puedes conectarte sobre el cual estás escribiendo. Y creo que cuando haces notas periodísticas, pues es muy posiblemente esto posible en ciertas áreas de la escritura periodística. Pensaría que sería distinto el que escribe la nota roja al que escribe las partes donde se busca el empleo. Bueno, continuando con el ejemplo, eh, en, en alguna parte desarrollas coraje, es decir, seguro, después de que todas estas cosas ya se desarrollaron con especificidad, hubo momentos en el que entraste a criticar la expresividad que se da en la escritura periodística. ¿Esto te llegó a pasar en alguna ocasión? Otra vez sobre la exclusividad, ¿qué? Que si me llegó a pasar, ¿qué Jared? Que, que te sentiste en ocasiones, pudo haber pasado limitado por la forma en la que se expresa periodísticamente en algo que escribías. No Ah, sé, tal vez en estilo específico. ajá, sí, correcto. Sí, sí, ya te entendí. Sí, es correcto, ¿no? O sea, sí hay. Depende, ¿no? De lo que estás escribiendo, depende del medio, depende del público que te lee, etcétera. Sí, obviamente sí en algunos momentos me sentí limitado. Sí. Y conforme vas como perfeccionándolo, generas un criterio. Sí, eh, tienes como la persistencia en este sentido, eh, siguiendo con la descripción del equipo de personalidad, de acuerdo con tu carrera, y el entusiasmo, pues inevitablemente después de desarrollar este equipamiento específico, pues podría generar entusiasmo, que te adentres más y si sigue el organismo desarrollándose psicológicamente, incluso desarrollar estilos propios y demás cosas. Pero justo tenemos que ver a la personalidad dentro de actividades específicas en las que un organismo se puede desarrollar en relación con su ambiente. Eh, y esto es inevitable, o sea, conforme le vamos dedicando tiempo, esto pasa inevitablemente. Bueno, sí, si lo hacen bien, ¿no? Si lo hacen a medias o si no le ponen el suficiente empeño, puede esto tener algunos distanciamientos, pero siempre suele tender a eso la organización. Digo, yo no he trabajado en muchas cosas, pero he visto cómo personas que llevan trabajando en algo, de momento muestran como estas características. Eh, y eso, en consecuencia, les hace generar imaginaciones distintivas. Y ya, eso sería el ejemplo que tenía para tratar de explicarlo dentro de una circunstancia ambiental específica. Eso es muy importante. Y la profesionalización en general genera personalidades específicas a partir de formas en las que nos aproximamos nuevamente a formas en las que el organismo entra en contacto con su ambiente. Y esto está desarrollado. Ok, Gracias. ok. Sí, Ay, creo que sí entendí perfectamente. Y creo que ahí, exacto, más bien es, todos tenemos este bagaje, más bien desarrollamos este bagaje o este equipamiento, como decías, pero va de acuerdo, ¿no? Precisamente a su contexto, a su historia interconductual, ¿no? Entonces, ok, va, Jared. excelente, muchas gracias a los dos. Jared hizo un primer comentario inicial bastante vigoroso. Yo me pregunto a quién habrá ido dirigido, me guardaré mis sospechas. Y me parece que José tenía alzada la mano. ¿Me gustas añadir algo, José? Bueno, no sé si me escucha, pero pues nada más quería preguntar si entonces, pues todo esto, conocimiento, inteligencia, expresividad, coraje interconductual, ¿no? Y mediante más historia interconductual, digámoslo así, tienes con ciertos objetos
como tocar un instrumento determinado, pues más este, eh, presentes imaginación, no sé si sea la manera correcta de decirlo, pero bueno, así. Los conceptos, bueno, dejando de lado lo otro, no sé, me parecen algo raros, pero digo, cuando los vi dije canto, este, pero, pero entiendo ya después de que como darle vínculo con la historia interconductual, pues lo que más o menos entiendo el porqué, pero algo raro. Cantor, ¿por qué hablaste de galvanismo y de emociones, no, y de imaginación galopante? Yo tengo un profesor, el buen Jorge Guerrero, todo un personaje en FES Iztacala, bueno, conocido entre los que llegamos a tener clases con él, que, cómo nos tiene siempre con la descripción de eventos y con el uso de un lenguaje descriptivo. Evidentemente tiene toda la razón, ¿no? Como científicos tenemos que hablar descriptivamente, ¿no? Ya de allí parten otras cositas. Entonces, fue toda una sorpresa leer ciertos párrafos de este texto, que se me hizo muy curioso viniendo de Cantor. Comentaba con Jared, a fin de cuentas, según entiendo, la obra es para eh, a modo de difusión, es que no te has subido un caballo galopando, amigo. Habrá que hacerlo entre las actividades de grupo control. Pero en fin, avanzando con la presentación, llegado el cuarto punto, es la de el desarrollo de la imaginación. Cantor nos dice que la imaginación se desarrolla y tiene un punto álgido en la infancia, dado que eh, en esta época las normas sociales y las necesidades prácticas no aplican totalmente para niños y niñas. Es decir, no, más bien, al mismo tiempo que ellos no reconocen diferencias entre objetos reales y constructos verbales. Eh, el primer punto, el de las normas sociales y demás, es algo muy interesante. Carpio posteriormente tiene un artículo también muy bueno, ya yo creo que es de mis referencias favoritas, donde justamente habla cómo a través del proceso de socialización con la familia y otros grupos iniciales en la vida del individuo, es que este mismo va, digamos, desarrollando o siendo partícipe de las formas de interacción relevantes dentro de su contexto interactivo. El artículo es criterios y desarrollo psicológico, me parece, no me acuerdo muy bien. Es el que envié justamente como un mes menos, del 95, hecho por Carpio, Virginia Pacheco y otro psicólogo, no recuerdo quién fue, pero se los recomiendo mucho. Entonces, Cantor nos dice que en esta época, durante la infancia, los niños se imaginan mucho, dado que no responden, para empezar, a prácticas ni a circunstancias o tantas circunstancias de ajustes establecidos, ni a las normas sociales o convenciones establecidas, ¿no? Eh, Nos dice cómo podemos desarrollar la creatividad en los niños. El paso uno sería preservar la creatividad del individuo. Un paso dos, mantener circunstancias libres y flexibles de criterios, proporcionar condiciones para mejorar la conducta creativa y fomentar la práctica y la demanda. Es decir, se interrelaciona con el anterior al colocar al niño en situaciones en las cuales su conducta de imaginar sea exigida. Esto me recuerda mucho, irremediablemente, al modelo interconductual de comportamiento creativo desarrollado también por Carpio, quien nos dice que la creatividad se desarrolla a partir o se promueve más bien a partir del desarrollo de habilidades y competencias que se dan en circunstancias diferentes, pensando en circunstancias en un momento con criterios establecidos para formas de comportamiento establecidos, otras circunstancias novedosas
no, más bien en las que los criterios ahora pueden corresponder con distintas formas de interacción. Y por último, situaciones ambiguas en las cuales es el individuo quien impone los criterios de interacción dentro de dicha situación. Esto lo pueden encontrar en un artículo que se llama Creatividad y Desarrollo Psicológico, me parece, de Claudio Carpio. Debe ser un artículo de cajón, yo creo, junto con su tesis doctoral sobre creatividad, muy interesante. Pero volviendo al tema, a través de estos episodios es que podemos promover la creatividad en los niños. Y como penúltimo apartado tenemos la inspiración y los sentimientos, que yo creo es de mis apartados favoritos del capítulo. Eh, Cantor menciona muchas cosas al respecto. Nos presenta un pequeño apartado sobre la genialidad. Y aquí es importante poner sobre la mesa que la inspiración y la imaginación no es algo de personas únicas o con inteligencias sobrehumanas y demás, sino que la inspiración y la imaginación son cosas que vienen en el día a día. De todos, de todos, de todos. Yo creo que es difícil pensar en alguien que no imagine, ¿no? O que no cree cosas. Al respecto de la imaginación, digo, de la inspiración, perdón, Cantor nos dice que la conducta creativa consiste en ajustes o contactos con los objetos de estímulo prolongados a lo largo del tiempo. La inspiración es el resultado final de este ajuste aparentemente al dejar de interactuar o luego de interactuar con el objeto de estímulo. Esto me recuerda mucho a a la parte de la espontaneidad que mencionaba Cantor en un inicio. Eh, yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, o si no nos ha pasado, conocemos de alguien que de repente, bañándose, cenando, antes de dormir, le cayó el 20 y encontró la solución a algún problema que parecía no tener solución en su día a día, ¿no? Estos son episodios que se dan mucho al momento de resoluciones científicas, buscando inspiración para hacer un escrito, o un poema, una pintura y demás. Sin embargo, la inspiración no es algo que llegue de la noche a la mañana, sino que de antemano tiene que haber un contacto con el objeto de estímulo. Yo quiero poner un ejemplo. Hace un tiempo es que comencé a desarrollar una tesis relacionada con la autorregulación del comportamiento. Y por mucho tiempo, mi asesor pues como que no decía mucho y yo estaba pensando, ¿cómo podemos definir la autorregulación? Y lo pensé, cavilé y pensé y nomás no daba al clavo. Y un día de la nada iba en un taxi y nomás como se te ocurren ideas, te empiezan a llegar muchas ideas. Concepciones, no en forma de proposiciones, quizás, diferente, pero es como si de repente bajara una musa y te dijera, ah, mira, puede ser esta definición y se puede organizar así y así, ¿no? Y pareciera ser y da la ilusión de que de un momento para otro llega la inspiración y creas tu obra creativa. Cantor menciona aquí a Ribot, un francés, si no mal recuerdo, que propone dos mecanismos. Un primer mecanismo en el cual se establece el contacto definido con el objeto de estímulo cuando te comprometes a hacer X, Y, Z actividad. Y un segundo mecanismo, el cual es iniciado por la inspiración. Tiene que haber un periodo de incubación, es decir, la inspiración no te puede llegar al primer momento en el que haces contacto con aquello que es tu objeto de estímulo. Una vez que llega la inspiración, el individuo debe perfeccionar su obra. Y nos pone muchos ejemplos, por ejemplo, muchos ejemplos de músicos, los cuales ya siempre cargaban papel y lápiz para que en momentos bien randoms, bien surreales, en una fiesta, en la iglesia y demás, de la nada les llegaba la idea, ¿no? De la canción que querían componer.
Y al respecto de los sentimientos, Cantor nos dice que las creaciones importantes en la vida de un individuo se configuran bajo fuertes reacciones afectivas, que a fin de cuentas forman parte del equipo de de personalidad de la persona, lo que nos da la ilusión de que para ser creativos, los músicos, los artistas, están fuera de sí, enloquecidos, en un momento de éxtasis, digamos. Sin embargo, pensándolo de otra manera, este mismo éxtasis y demás es simplemente una dimensión más dentro de la creación del artista. Yo creo que quien hizo esta pintura del lado derecho definitivamente tenía que tener reacciones prominentes afectivas, ¿no? Y me gusta mucho también de ahí el desarrollo de expresividad y coraje. Me gusta mucho adjunto el ejemplo de la película de Whiplash. Si no la han visto, véanla, es una película muy, muy interesante donde podemos ver cómo a lo largo de la película el baterista, el alumno, se va forzando a aprender hasta que al final crea toda una obra maestra del jazz y de la batería. Y yo creo que es muy evidente las reacciones, o bueno, es evidente esta exaltación de los sentimientos, ¿no? Y ya a modo de conclusiones, eh, yo la verdad no rasqué mucho. Creo que Cantor nos propone las bases para la investigación moderna, no tan moderna, en psicología, en fenómenos creativos y del desarrollo. Este episodio, como ya mencionábamos hace rato, pareciera adjuntar una fenomenología para que nos diéramos una idea de cómo la creatividad y la imaginación no son algo de gente particular y especial, sino que es algo de lo que vivimos día a día, por lo tanto es importante su estudio y su investigación, ¿no? ¿Qué sería la vida sin innovación, no? Todo el tiempo, yo creo, o no todo el tiempo, pero muy constantemente, innovamos en distintas circunstancias de nuestra vida académica, romántica, laboral y demás. Y la creatividad, pues es algo que nos acompaña como forma de comportamiento o como tendencia conductual en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida. Y ahora, a mí me gustaría escuchar qué conclusiones sacan o dudas, comentarios, unas acerca del capítulo. ¿Qué les gustaría agregar que crean que no se haya revisado? ¿O qué les gustaría comentar en general? Sí, José. Bueno, ok, pues varias cosas. Primero me gustó esto que pusiste aquí de que es Cantor, bueno, lo maneja un poquito más de forma divulgativa que científica, aunque hay elementos, y como tú lo señalas, puede ser el punto de partida, ¿no? Precisamente para hacer investigación sobre esto, ¿no? Eso uno, eso se me hace muy interesante porque de pronto sí hay categorías o términos que uno no, pues no esperaría de Cantor, ¿no? Pero bueno, ahí están. A lo mejor ese es su punto, ese es parte, ¿no? De lo que buscaba, no sé si lo buscaba Cantor o es lo que genera, ¿no? Esa imaginación que genera Cantor con esas categorías. Segundo, no sé si en el cachito que no estaba, la imaginación entonces, para que sea una interconducta de imaginación, al final de cuentas tiene que ser expresada, ¿no? Es decir, bueno, obviamente yo estoy imaginando y si no lo expreso, pues solamente yo lo sé, ¿no? Pero para que se pueda hablar una conducta, una interconducta de imaginaciones, tiene que ser expresada, ¿no? De alguna forma. Eso es uno, dos. La imaginación también, aunque, como tú lo señalaste hace un momento, es a lo largo de toda la vida, ¿no? De todo la historia, ¿no? La biografía del organismo. Y en ese sentido no hay como que limitante, esa es pregunta, en cuanto a no sé si llamar o sea correcto decir capacidad de imaginación. Es decir, un niño pues obviamente como decías no está sujeto a las normas
sociales, etcétera, y por eso su imaginación es muy, ¿qué? Muy inmediata. Y en cambio un adulto, pues ya con todo lo que hay de normas y que hay que hacer un proceso científico, vamos a decirlo así, un método, pues sí tiene que de alguna forma cuadricularse, ¿no? Sin embargo, sí se puede, ¿no? Es decir, la imaginación en ese sentido no tendría en el organismo no tendría ese limitante, no sé si me explique, ¿no? Me acuerdo ahorita porque me hicieron un comentario ayer, anteayer, ves que estaba en el chat del grupo Control y les puse que me parecían que ustedes eran unas ratas potentes, ¿no? Y a mí eso, yo me los imagino a ustedes como unas ratas gigantes potentes, ¿no? Pero de pronto alguien vio, me estaban comentando, oye, ¿por qué le dices ratas, no? O sea, a lo mejor se pueden ofender. No, ¿por qué se van a ofender, no? Yo se lo digo como elogio, ¿no? Sí, que son unas ratas así fuertes, potentes, ¿no? Y así me los imaginé. Pero a la hora de expresarlo es por como supieron, ¿no? Esa imaginación. Bueno, ahí lo dejo. Sí, todas unas ratotas Wistar. No, para nada es ofensivo. Aquí cotorreamos. Eh, Tocas varios puntos relevantes respecto a la expresividad. Cantor efectivamente dice que ¿qué sería la imaginación sin expresividad, dado que es un punto neural dentro de la propuesta? Y sobre qué tan lejos puede llegar la imaginación, esta también depende, yo creo, a quién le preguntes. Si revisamos, por ejemplo, a Carpio, o Carpio, según tengo entendido, él considera que la imaginación se puede desplegar y desarrollar hasta el infinito en tanto se vayan desarrollando nuevas formas conductuales. Y yo pensaría que al final de cuentas, lo que podamos imaginar y crear siempre va a estar circunstanciado por los límites. Suena muy Wittgensteiniano, seguro Jared se va a enojar, pero del lenguaje y de nuestras circunstancias materiales, ¿no? No podemos inventar algo de lo cual no tenemos materiales y no podemos crear un modelo matemático si no conocemos acerca del lenguaje matemático, ¿no? Dani levantó la mano. Sí, Dani. Primero me gustaría comentar una duda. Entonces, digamos que la imaginación y todo eso de la creatividad no necesariamente tiene que ser algo, digamos, nuevo, ¿no? O sea, algo que mm, no exista. Le voy a dejar esta pregunta a Jared, que tenía alzada la mano, para que la responda él y de paso nos dé su opinión del capítulo. Mm, creatividad sí es nuevo, imaginación no necesariamente. Creatividad se da en circunstancias ambiguas en donde no hay una respuesta, digamos, donde no alcanza el lenguaje. Eh, que sí me enojé cuando dijiste a Wittgenstein, amigo, definitivamente. No es cierto. De hecho, tengo de que el sobre la certeza en mis manos y bueno, ya, X, eso no tiene que ver con lo que iba a decir, pero al respecto de lo que quería hablar es acerca de sí, justo como la imaginación tiene un papel muy íntimo con el lenguaje, pero yo diría que también con las habilidades y las competencias. Y justo el límite de esta creatividad estaría en cuántas habilidades se pueden entrenar y ante qué situaciones necesita ser competente. Son dos cosas distintas porque pues las habilidades en la medida en la que se entrenan y puedes comprobar ese entrenamiento, puedes habilitarlo dentro de formas específicas en en las carreras ejecutivas de usar el lenguaje, pero en las carreras principalmente instrumentales, también de desempeñar morfologías específicas o con un ajuste afectivo específico. Digo, un cocinero en un gastrónomo en una cocina profesional no está temblando mientras agarra el comal bien caliente. Eh, de hecho, hay algo bien chistoso con los cocineros y es que incluso tienen cicatrices en los brazos
de que se queman y hasta cierto punto eso requiere de un desarrollo afectivo específico, de los sistemas reactivos afectivos especificísimo. Eh, y este límite incluso puede superar en algunas circunstancias las condiciones del cuerpo humano. Unos colegas dentro del grupo control tuvimos la oportunidad de ir recientemente a un partido eh, de fútbol. No, no de circunstancias políticas, somos apartidistas. Eh, bueno, tuvimos la oportunidad de ir a un partido de fútbol y había situaciones específicas en las que uno pensaba que podía haberse lastimado el deportista, pero debido al grado de preparación, pues puede que no. Y justo estos límites, en ocasiones, a pesar de pensarse claros, pueden rebasar no solo el lenguaje, también circunstancias organísmicas y que en la medida en la que estos se desarrollan de mejor manera, y quisiera finalizar con la parte que nos pone David, que me parece bastante bonita, ver todos esos límites quedaría en delimitar lo que nosotros podemos hacer en alguna profesión. Eh, por ejemplo, en el deporte, pues justo mejorar los índices de efectividad, en estudiantes que propongan trabajos académicos de mejor calidad, que sean coherentes y congruentes con lo que asumen, eh, independientemente de a qué cosas se adscriban. Y así sería con cada carrera. Tal vez en el caso, igual con los reporteros, pues pasa algo similar. Eh, Sus sistemas reactivos afectivos se han configurado de tal forma que en ocasiones se modifica su efectividad. Pensemos en esos reporteros que desarrollan una forma característica de hablar, y gracias a esa forma característica de hablar muestran un mayor desarrollo. Creo que este capítulo es bonito en esa parte, en que nos inspira a nosotros como psicólogos a perfeccionar esas habilidades y competencias que se desarrollan y amplificar el lenguaje. Mientras más lenguaje tengamos, más podemos enriquecer nuestra forma de actuar en un campo valorado profesionalmente. Y ya, sería con lo que me gustaría cerrar. Excelente, muchas gracias, amigo. ¿Hay alguien más que le guste, que quisiera comentarnos su opinión, lo que piensa eh, de la exposición y demás? ¿Qué opina Monse? Hoy no he oído hablar a Monse por Zoom. Bueno, creo que Monse no puede hablar. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, más comentarios, creo que sería todo por la sesión de hoy. Salió bastante en tiempo, qué bueno, porque hay que lavar ropa y si no, se hace más tarde. Pero bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por asistir el día de hoy nuevamente. Es muy padre dar estas sesiones y poder compartir y llevar a cabo esta interacción, ¿no? Entonces, sin más, nos estamos viendo y bueno, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes, creo. Mentira, el lunes no, el jueves. Nos vemos el jueves. Chao. Gracias, David. Feliz cumpleaños. Gracias, Bye bye, gracias. feliz cumpleaños, sí, exactamente, feliz cumpleaños. Muchas gracias a todas y todos. Ingrid, José, Dani, nos estamos viendo.